¿Cómo están, estimada comunidad agustiniana? Nos encontramos nuevamente en esta oportunidad en una nueva escuela para padres bajo la dirección del Departamento de Consejería Estudiantil. Bueno, esperamos que esta nueva iniciativa de transmitir esta información en YouTube sea de agrado para ustedes, con la intención de que la información quede grabada dentro de nuestras plataformas, sirva para nuestro instante en este momento y a futuro también. Bueno, iniciamos nuestra escuela para padres con básicamente el tema que tenemos el día de hoy, que es el apoyo en rendimiento académico. Esto es algo que nos preocupa bastante a nosotros como institución, que les preocupa a ustedes también desde su posición de padres de familia, porque decimos, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos para que sean buenos académicamente, para que saquen buenas notas, para que la información que los docentes les entregan sea receptada por ellas de la mejor manera posible? Y pues bueno, a partir de esta escuela para padres, de este video que ustedes van a poder reproducir, vamos a poder encontrar ciertas maneras, ciertas estrategias en las que nosotros podemos como padres ayudar a nuestros hijos en el aprovechamiento académico. No solo a los más pequeñitos, sino también a los grandes. ¿Cómo ayudarlos en esta etapa? Bueno, recordemos que la institución educativa, la formación académica es una educación compartida. Nos dice el artículo de la LOEI que la educación demanda corresponsabilidad en la formación, en la instrucción de los niños, niñas y adolescentes. Y este es un esfuerzo compartido entre los estudiantes, las familias, los docentes, los centros educativos, la comunidad en general y sobre todo también es algo relacionado con las instituciones del Estado, los medios de comunicación y el conjunto total de lo que es una sociedad que está orientada hacia los principios de la ley. Es decir, no es solo que los niños vienen a estudiar y ya, no es solo que los papitos los ponemos en una institución y ya, no. Los niños vienen a formarse en una institución que tiene docentes, que tiene personal administrativo, que tiene un todo, como es nuestra institución, por ejemplo. Y aprenden ciertos contenidos aquí, pero también son reforzados en casa por sus familiares, por sus papás, por su mamá, a veces por los hermanos, ¿verdad? Es una educación compartida, algo que todos como sociedad lo llevamos por delante porque para empezar recordemos que la educación es un derecho universal. Entonces, ¿qué quiere decir que la educación sea compartida? Que es importancia para todos, tanto para los niños que vienen a esforzarse, como para los padres que pagamos la pensión, tanto como para los docentes que les damos ese contenido educativo a los chicos y los centros educativos completos. ¿Listo? Con esta iniciativa empezamos todo lo que es, o más bien con esta reflexión de una educación compartida, iniciamos todo lo que es nuestra escuela para padres con esos pequeños tips que nosotros podemos aportarlos para que sean puestos en práctica por ustedes. Recordemos que nosotros como Departamento de Consejería Estudiantil damos las herramientas, pero son ustedes los que ejecutan a partir de esas herramientas. ¿Por qué es importante el apoyo de la familia? Porque recordemos que los padres son el pilar fundamental en la educación de los hijos. Su apoyo tanto emocional, físico y académico puede marcar una gran diferencia en el desempeño escolar. Y esto está puesto en práctica, está puesto, contextualizado científicamente en el que los niños que tienen el apoyo de los padres, los niños jóvenes y adolescentes que tienen el apoyo de los padres, rinden académicamente mucho más que niños que lamentablemente no tienen ese apoyo de los padres, que no están ahí como una guía, como ese pilar fundamental, como nos indica la diapositiva, sino que los dejan simplemente ser. Recordemos que el apoyo como padre de familia no es hacerle las tareas, por ejemplo, los más chiquititos, no es hacerle las tareas, no, es enseñarles cómo deben de realizar las tareas. Para los más grandes, que ya nosotros, como antes habíamos dicho, en otras escuelas para padres, hay que darles esa responsabilidad. Sí, muy bien. Entonces, el apoyo para los más grandecitos, para los de colegio y bachillerato, no es entonces estar ahí sentados con ellos que hagan las tareas. No, más bien es revisar, es leer en mensajería, en educar, si mi hijo presentó, no presentó, qué actividad le falta, a lo mejor si la misma mandó una observación, que está conversando mucho en clase, dar esa devolución de decir, bueno, hijo, hija, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos estamos distrayendo?
No es simplemente la parte académica, como nos lo dice la diapositiva, es un apoyo emocional. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? Es un apoyo físico, ver que ellos tengan los recursos para hacer sus deberes, tengan los recursos para aportar dentro de la educación, tengan sus recursos en vestimenta, en alimentación. Entonces, es un todo, ¿ya? Y la parte académica, sobre todo, enfocada ya al contexto educativo, pues revisar las tareas, revisar IUCAI, ver que me están indicando algún mensajito los docentes, hacer esa retroalimentación, si mi hijo no entiende algún contenido, quizás si ya es vasto el tema de algo que no comprende, ayudarlo con un profesor de apoyo. Todas estas son metodologías o cosas que nosotros podemos y tenemos que realizar para nosotros decir que damos esa importancia, damos ese apoyo familiar. No solo mamá, recordemos, no solo mamá es quien puede revisar las tareas, no solo mamá quien apoya en los estudios, sino que es mamá, es papá, son hermanos mayores, ¿ya? Entonces, todos lo que conformamos el núcleo familiar somos los que damos esa importancia a el rendimiento académico, la parte emocional y la parte física de nuestros niños. Pero ahora sí, concentrémonos en qué es el rendimiento académico. Rendimiento académico se refiere a la medida en que el estudiante cumple con los objetivos educativos evaluados a través de calificaciones, participación y examen. Si bien es cierto, nosotros tenemos aquí que evaluamos a través de que se adquiere ese rendimiento académico a través de las calificaciones, los exámenes, la participación, pero no lo es todo, papitos. Porque recuerden que, y veamos la diapositiva, es la medida en la que se cumplen los objetivos educativos, sí. Nosotros como educación dentro de nuestra malla curricular tenemos objetivos trazados para cada una de las asignaturas. Muy bien. Pero vemos que hay niños que alcanzan los objetivos, que tienen unas calificaciones muy buenas, hay otros que alcanzan medianamente los objetivos con calificaciones parcialmente buenas, y hay otros que no alcanzan los objetivos, por ende son los reflejos de las calificaciones, de las bajas calificaciones. La calificación no define al estudiante. La calificación no dice el estudiante es bueno, el estudiante es malo. No. Nosotros no definimos el estudiante. Es el rendimiento que él tenga. Si cumple con los objetivos, a lo mejor el objetivo es que analiza correctamente un escrito, que analiza correctamente un proceso matemático, y a lo mejor puede ser que él alcanzó todo el objetivo de analizarlo, pero no concluyó el objetivo por la calificación, porque no estudió en este examen o porque no cumplió con determinada tarea, pero ahí venimos nosotros como padres. Ser ese apoyo, como nos decía la diapositiva pasada, ser ese apoyo, esa intención de que ellos mejoren, que avancen, el recordatorio, mi hijito cumplió, mi hijito hizo, revisé, la mí subió que tiene un 1 en una asignatura, entonces aquí nos vamos a ver qué pasó. Le pregunto, hijo, hija, ¿qué pasó con esa asignatura que la MIS le ha mandado que tiene 0, que no ha presentado? Mamá, me olvidé. Bueno, vamos a hacerlo y vamos a pedir que nos ayuden con revisando lo atrasado. Quizás ves otra calificación, como decimos, no definimos como una calificación un estudiante, pero sí apoyamos ese rendimiento, apoyamos a que llegue a los objetivos completos. En el punto 2 vemos que varios factores afectan este rendimiento, incluyendo la motivación intrínseca, lo que no se ve, el ambiente familiar y la salud emocional. El entorno positivo y de apoyo puede estimular el deseo de aprender y mejorar. Vemos que son muchos los factores que nos están indicando que afectan de una u otra manera el rendimiento. La motivación que les damos a nuestros hijos. ¿Los apoyamos? ¿No los apoyamos? No estamos hablando de motivación en el sentido de tú sacas 10, te doy tal cosa. No. Estamos hablando de la motivación hacia ellos. Creemos en ellos, los apoyamos en las decisiones que toman, los llevamos a ese análisis, les permitimos hacer esa retroalimentación en el momento adecuado. ¿Qué estamos haciendo para que su mente esté centrada a realizar las actividades, a cumplir con lo que le piden en el colegio? ¿Qué nosotros podemos hacer también para que todo esto se vaya dando? El ambiente familiar es bastante importante. Muchas veces nosotros como instituciones no conocemos las realidades de todas las familias y de las que ustedes nos han permitido pues, conocer, los hemos apoyado en la medida de lo posible. Pero el ambiente familiar es fundamental. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, ustedes se van a concentrar, ustedes como adultos, se van a concentrar en un lugar donde hay gritos, hay peleas,
hay discusiones, pero todo constante, desmedido. No, ¿verdad? A nosotros como adultos nos cuesta. Nosotros como adultos no queremos estar en el ambiente. Ahora mucho menos los estudiantes, los niños, las niñas que se están formando, que recién están desarrollando su criterio, que están viendo qué más pueden hacer, qué aprenden, mucho más los adolescentes, que como la misma palabra de su estado lo manifiesta, adolecen de situaciones, las magnifican o las hacen tan mínimas. Entonces, ese ambiente familiar es fundamental para ellos. Si yo muchas veces le recrimino algo, le pongo adjetivos calificativos como vago, no haces nada, nunca cumples, todo eso le genera un malestar. Todo eso no está apoyando a motivarlos a ellos a estudiar. Por el contrario, estoy restando esas ganas que tienen. ¿Por qué? Porque ya se crean en su mente la idea de que ¿para qué si mi mamá cree esto? ¿Para qué si mi papá me dice esto? ¿Para qué voy a estudiar si en mi casa todo el mundo se pelea, todo el mundo grita, no me permiten concentrarme, trato de hacer las tareas y no puedo? Miren ahorita los chicos han estado hablando de este tema, de lo que es los cortes de energía. Muchos de ellos no se sienten motivados. Muchos de ellos están diciendo, Miss, son las 10 de la noche y estoy haciendo una tarea porque recién la luz me vino a las 8. ¿Cómo hago, Miss? Díganle a los profesores que no me den tanto. Intentamos dosificar eso. Estamos escuchando a nuestros estudiantes, vemos qué está pasando. Si bien es cierto, es un factor que a nosotros como institución nos gustaría que no fuera así, que no haya esta realidad, pero es la que nos está tocando vivir y es con la que vamos a estar tratando de manejarla. Entonces tratamos de que las actividades quizás no sean tanto investigación o tratar de hacer aquí algo dentro de la institución, más no en la casa, que también luchamos como institución con el tema de los cortes de energía, pero tratamos de crear ese ambiente para que ellos se motiven a realizar las actividades que necesitan hacer para cumplir su proceso académico. Y sobre todo la salud emocional. Va de la mano con todo lo que he estado indicando. Niños jóvenes, adolescentes, que no sienten que son valorados, que no sienten que son escuchados, que no sienten que su opinión es válida, van a ser niños y adolescentes que no rindan de una manera adecuada, que no puedan cumplir los objetivos educativos, que les cueste mucho más llegar a un objetivo educativo, que les cueste mucho más realizar una tarea, una investigación, porque la salud emocional es lo más importante. Si nosotros estamos bien mentalmente, podemos desarrollar todas nuestras actividades. Si nosotros tenemos una idea positiva de nosotros, si estamos motivados al cambio, si tenemos una buena autoestima, podemos realizar todas las actividades y enfrentar todos los desafíos que se vengan frente a nosotros. Por el contrario, si no estamos en una salud mental adecuada, nos va a costar más, no vamos a buscar esa motivación, no vamos a encontrar más bien esa motivación, vamos a estar pensando en todas las cosas que nos puedan pasar. ¿Sí? Un entorno positivo ayuda a estimular el aprendizaje, porque nadie aprende cuando le está gritando, nadie aprende cuando hay desesperación, hay bulla, no, más bien eso crea caos. Todos aprendemos en un ambiente armónico, cuando los recursos son los adecuados, cuando el lenguaje es el adecuado, cuando la interacción entre mis pares es el adecuado. Entonces, para nosotros poder ayudar a nuestros hijos a llegar a ese rendimiento, a llegar a ese objetivo educativo, necesitamos de estos factores: motivación, ambiente familiar, salud emocional. Un entorno positivo ayuda a un estímulo para mejorar el aprendizaje. Continuamos. ¿Qué beneficios tiene la corresponsabilidad de las familias en el sistema educativo? Bueno, y ustedes me dirán, Miss, es que sí, es verdad. A veces yo no tengo tiempo, trabajo mucho, hago muchas cosas, no puedo estar detrás de mí. Pero hay que darnos esos pequeños espacios. A lo mejor tarde, aunque no esté mi hijo ahí presente, yo igual abro su maleta y reviso qué ha hecho. Reviso Educay en algún momentito que me llega el mensaje, le contesto a la Miss, le pregunto a la tutora, Miss, ¿cómo está mi hijo? Miss, necesito acercarme a lo mejor a conversar con el DS, conversar con inspección, a ver qué está pasando. Porque todo eso va a beneficiar a mí. Aunque me tome 5 minutos, aunque me tome 10, aunque me tome 1 hora. Pero hay que buscar esos espacios para intentarlo. Porque lo que no intentamos, ahí se quedó. La intención, como le dice el dicho, de buenas intenciones está el mundo hecho.
Pero, ¿cuáles son esas acciones que nosotros sí realizamos, que sí tenemos en cuenta? Entonces, ¿qué beneficios obtenemos nosotros de la corresponsabilidad? Para empezar, generamos mejores resultados educativos y comportamentales, tanto en nuestros hijos como en lo que yo quiero en un contexto educativo. Quienes sienten la motivación en clase reciben ese apoyo, se preocupan a través de sus representados. Entonces, mejoro las relaciones que tengo, tanto con mi hijo, porque eso va a ayudar a que dentro de casa haya una comunicación fluida. Él va a estar bien a nivel académico, ¿por qué? Porque yo voy a estar bajo la supervisión. Él va a estar bien a nivel comportamental, ¿por qué? Porque yo estoy dentro de ese proceso en el que sé, estoy informado, le pregunto a la MIS, le pregunto al profesor, pregunto a inspección, le comento a la MIS del DS qué está pasando. Ayudo a esa motivación. Me proporcionan herramientas para llegar a esa finalidad que tengo. El segundo beneficio es que incrementa la asistencia de los padres de familia a la institución al sentirse involucrados y satisfechos con la educación de sus hijos. Papitos, que ustedes vengan a la institución no es nada malo. Por el contrario, que ustedes asistan a las reuniones, que ustedes nos pidan información, que ustedes conversen con los docentes, nos ayuda a nosotros a mejorar la calidad educativa que tenemos, a mejorar la calidad del servicio que les estamos proporcionando, porque así como también nosotros decimos, bueno, su hijo tiene que cambiar esto, modificar ciertas conductas, ustedes también pueden acercarse y decirnos, Miss, a mí me parece que hay que modificar esto y esto, porque no va a la par sobre lo que están necesitando los chicos, sobre lo que la educación del siglo XXI está buscando. También nos dan esa retroalimentación. Más papitos que están muy involucrados en la institución nos fascinan esas instancias, porque nos hacen sentir que está esa educación que es correspondida, que es apoyada. Entonces, eso es un beneficio adicional que se otorga esa corresponsabilidad. Y por tercero, aumenta el conocimiento de los y las estudiantes por parte del personal docente, lo que permite mejorar el proceso educativo. Lo que les estaba comentando, nos hace mejorar a nosotros también, porque no somos nosotros los que tenemos la verdad única, absoluta, ¿verdad? Entonces, nos hace mejorar en ese proceso académico a nosotros para el beneficio de sus hijos de primera instancia y el beneficio de ustedes por lo que significa el servicio educativo en la UESA. Vamos a ver, el rendimiento académico o apoyo desde las familias. Y aquí vamos a ver 4 puntos importantes. El primero, si bien es cierto, las calificaciones son muy importantes y como se ha dicho, ante estos resultados de procesos que ocurren dentro de la escuela y en casa, la convivencia personal de los estudiantes y las experiencias multiplican lo que va ocurriendo en sus vidas. Pero si la pregunta se le hiciéramos a los padres y las mamitas sobre el apoyo al rendimiento escolar para los niños, quizás las respuestas fueron muchas. Pero vamos a coincidir que hay 4 propósitos como tal para apoyar este rendimiento académico. Primero, vivir el aprendizaje escolar con intención. Es decir, apoyar a los hijos e hijas, nuestros estudiantes, que tengan el gusto por estudiar, que ellos quieran aprender, que tengan esa incertidumbre de decir, bueno, ¿cómo se formó, por poner un ejemplo, cómo se formó la Tierra? ¿Cómo respiramos? ¿Por qué respiramos? ¿Cómo estamos formados nosotros? Entonces, motivarlos a ellos, que no desmayen en sus esfuerzos, que superen naturalmente todos los obstáculos que se van enfrentando en cada año lectivo. Que en definitiva, a la larga, encuentren un sentido de aprender de cierta manera y que ese sentido sea compartido con ustedes como padres, a modo que se maneje una intención. ¿Cuál es la intención de que ustedes aprendan? ¿Cuál es la intención de que mi hijo sepa esto? Y yo como padre también tener ese cuestionamiento, decir, bueno, ¿qué necesito para que mi hijo aprenda? ¿Qué necesito para que mi hijo sepa? ¿Qué necesito para que mi hijo haga? También tener esa motivación. Es decir, vivir un aprendizaje con intención. ¿Por qué lo estoy haciendo? 2. Favorecer que en la trayectoria escolar se forja de un niño o una niña, se forja esa autoestima y esa autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que comprender que el papel de madre y padre en el hogar es reconocer los desarrollos escolares de nuestros hijos. Ser los primeros en darnos cuenta que el aprendizaje de nuestros hijos, sea los más pequeñitos o los adolescentes, va acompañado de su trayectoria de aprendizaje. ¿Cómo ellos están aprendiendo? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué los motiva a hacer? Acompañado del punto número 1, fortalezco su autoestima, preguntando, estimulando. Hago que ellos generen esa autonomía.
Esta postura aleja a los padres de caer en la sobreprotección, desde muy pequeños, de irle dando a ellos la facultad de decisión. ¿Hacemos esa tarea o hacemos la otra? ¿Por dónde empezamos? Pero recordemos y ponemos nuestros puntos también, porque vemos cuál es la prioridad. Si mi hijo quiere hacer deberes de educación cultural artística, estamos desarrollando su potencial artístico. A lo mejor yo estoy desarrollando un artista en mi casa. Por el contrario, si mi hijo quiere hacer los deberes de ciencias naturales primero, saber cómo es el cuerpo humano, cómo está formado, a lo mejor estoy formando un científico en casa. Motivarlos, ayudarlos, reforzar esa autoestima, darles la autonomía que ellos necesitan, potenciar en ellos toda esa trayectoria escolar. Tercer punto, apoyar que la motivación para el estudio sea permanente. No solo que los más chiquititos son los que quieren estar en el cuadro de honor, no, todos deberían estar en el cuadro de honor. Todos deberían estar en ese proceso de motivación a estudiar, a cambiar, a buscar una mentalidad mejor. Los procesos escolares no están exentos de dificultades, lo sabemos, pero el apoyo es importante. No es solo favorecer la motivación para el éxito, sino la motivación para no desmayar, para no decaer, para insistir, que si nos caímos en una lección, bueno, la siguiente lo intentamos y buscamos refuerzos y buscamos videos y buscamos a lo mejor actividades adicionales que podamos hacer en casa para que tú sepas ese tema, para que te pueda ir mejor en la siguiente lección. La intención es no desmayar, no entrar en ese desdén. Tampoco con esto digo que tenemos que buscar que nuestros hijos sean excelentes de 10 y que si no saca 10 está mal. No. La vida es un ensayo, error, ensayo, acierto, ¿verdad? Lo que mi hijo aprende es lo que él necesita para su vida y en la manera en la que lo aprende y en el tiempo en el que lo aprende. Y si no lo ha aprendido en ese tiempo determinado, en el modo que lo están dando, es porque a lo mejor hay una situación que no se lo permite hacer. ¿Y qué tengo que hacer yo como padre? Ayudarlo a que mejore. No que saque una nota excelente, que mejore, que aprenda. El aprendizaje no es lo mismo que la calificación como tal al final. Eso como parte del punto número 3. Y en el punto número 4 tenemos apoyar a los aprendizajes que se vinculen con la cotidianidad y en la vida práctica. ¿Para qué aprendemos, papitos? ¿Para qué ustedes forman a sus hijos? ¿Los estamos formando solo para que saquen 10? ¿O los estamos formando para que sean prácticos en la vida? Para que tengan una autonomía, para que tengan una determinación, para que el día de mañana salgan y triunfen en la vida, triunfen en las cosas que hagan, lo hagan excelente, lo hagan muy bien, tengan ese apoyo que necesitan de parte de nosotros. Entonces, se refiere a facilitar experiencias a los chicos y a los niños y a los más adultos y a los más adolescentes, en los que ellos vean y sientan que lo que ellos están aprendiendo es útil para ellos, que tiene un sentido, que tiene una razón, que está relacionado al modo en el que van a vivir mejor, que las habilidades que consigan sean de beneficio para ellos y para su familia, que al final todo ello contribuya a forjar un proyecto de vida en base a sus propias intenciones. En todo caso, apoyar el rendimiento académico de nuestros hijos e hijas se supone en un ambiente familiar positivo en el que prevalece todo lo que es la comprensión, el respeto, el estímulo, apoyo en la autoestima y sobre todo un nivel de exigencia razonable, papitos. No quiero que mi hijo sea un niño que solo saque 10 o que solo saque 7 o que solo saque 5. No. Hay una variante de la exigencia que nosotros damos, que tiene que ser razonable, y la evolución que dan los niños, que es su nota, que también tiene que ser razonable en la medida del aprendizaje que van teniendo. Y que estas son necesidades de los niños y adolescentes de sentirse integrados afectivamente y efectivamente en sus familias. Aunque ustedes no lo crean y digan, no, mi hijo solo viene a estudiar y no necesita que yo le apoye porque él saca 10 y ya. No, todos los niños necesitan ese apoyo. Todos los niños necesitan esa motivación, esa intención de que vayan mejorando, vayan interactuando con el aprendizaje, que sea significativo, que sea de apoyo y demás. Continuamos. Hay ciertos requerimientos de las niñas y niños adolescentes en la dimensión de apoyar el rendimiento académico en nuestros hogares. Ejemplo, los estudiantes requieren de sus padres confianza y valoración, que crean en ellos. ¿Y esto en qué dimensión está vista? En el afectivo. En que comprendo, mi amor, comprendo, mi hijito, lo hiciste muy bien. Comprendo, mi amor, que en esta ocasión no nos fue tan bien. Hay que mejorar. Afecto, cariño. 2. Compartir lo que aprendemos en el colegio o en la escuela en la dimensión del acompañamiento. Mi papá sabe lo que yo estoy haciendo.
mi papá sabe que yo estoy aprendiendo tal información. Eso los enorgullece a los chicos, les gusta. Que ellos se sientan acompañados en el proceso educativo. 3. Que disfruten de la experiencia del aprendizaje que va ligado a la motivación. Porque aprendemos todos los días, en todas las circunstancias. La vida es un aprendizaje y eso está en base a la motivación que tenemos de ser mejores cada día, de aprender, de querer disfrutar del proceso educativo y demás. Y los intereses y preocupaciones. Eso está relacionado directamente con la dimensión de la escuela. Nosotros como institución también nos interesamos, nos preocupamos por todo lo que tengan ellos que ver en cuanto a las clases, qué si es matemáticas, cuál es el contenido, qué si es lengua y literatura, cuál es el contenido, que sea relacionado también a algo que sea la realidad que vivimos como sociedad para que haya ese aprendizaje significativo, ese interés y esa preocupación por la sociedad y para el bienestar de la sociedad y de ellos. Pero bueno, llegamos a cómo lograr. Miss, usted ya me ha dicho todo esto y que muy bien, maravilloso. Yo le comprendo que tengo que apoyar a mi hijo. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Pues bien, papitos. Aquí lo vamos a ver. Para empezar, creamos un ambiente propicio, un espacio de estudio. Esto es fundamental porque establecemos un área adecuada en donde mi hijo puede estudiar, puede desarrollarse, puede aprender. Es un lugar fresco, es un lugar en el que no hay tanto ruido, no hay ninguna situación que sea un distractor. Bien. Creamos un horario, establecemos un horario, fijamos un horario específico para estudiar, apoyamos esto a la rutina. Porque imagínense que mi hijo quiere estudiar a las 10 de la noche. No, a las 10 de la noche hay que dormir. Entonces creamos un espacio, un horario específico. 2. Hay que fomentar hábitos de estudio. Por ejemplo, la organización. La organización es clave para que mi hijo pueda aprender, pueda escuchar lo que yo le quiero decir, para que tenga un horario específico, para que sepa qué se hace en tal hora y demás. Y los métodos de estudio, que existen muchas técnicas de estudio a nivel general, a nivel de lo que es la pedagogía. Hay que buscar el necesario. Hay muchos niños que son más visuales que lo que son auditivos. Entonces hay que buscar herramientas específicas de estudio para que mi hijo pueda sumarse a todo lo que compete este ámbito educativo. Promover la curiosidad y a partir de qué? Fomentar la lectura, buscar herramientas que sean esenciales para su desarrollo, el diálogo, conversar sobre qué estás aprendiendo, por qué estás aprendiendo, para qué estás aprendiendo. Promover que ellos mismos tengan ese pensamiento crítico de ¿para qué hago esto? ¿Por qué hago esto? 4. La importancia de la comunicación. Una comunicación abierta, una escucha activa con mi hijo, con mi hija. ¿Para qué? Para que me comente qué está haciendo en la clase, cuáles son las experiencias escolares, cuál es el sentido de valoración que tienen, el apoyo que necesitan recibir, qué les hace falta. 5. La colaboración con la escuela. Trabajar en equipo, papitos. Participar de todo lo que son actividades, reuniones que se piden, convocatorias a asistir, conversar sobre el proceso educativo. Porque todo esto es en pro, no nuestro como institución, sino en pro y beneficio de los estudiantes. Y buscar ese equilibrio emocional y ese bienestar. Lo que nosotros como institución necesitamos y que sus niños nos han hecho conocer es que reconozcamos ustedes como padres que existe a lo mejor alguna presión que no va a ayudar al proceso académico de mi hijo, sino que lo va a disminuir para que no rinde y demás. Buscamos ese equilibrio, ese bienestar, ese integrar, mi hijo quiere saber esto, mi hijo puede hacer esto, con cómo hace mi hijo esto, cómo lo logra hacer, qué más puedo ayudarle y demás. Entonces, papito, recordemos que como les hemos señalado, son muchas las condiciones fundamentales que intervienen dentro del aprendizaje y el rendimiento de los niños, niñas y adolescentes. Y nosotros somos el pilar fundamental para todo lo que tiene que ver con el proceso académico de ellos. Nosotros como docentes, ustedes como padres, tienen todo el acompañamiento en las dimensiones que están indicadas, lo afectivo, la motivación, el relacionar todo lo que tiene que ver con por qué estoy haciendo las cosas, relacionar la intención y sobre todo el acompañamiento que debe haber para nuestros niños. Con esto crearemos estudiantes que tengan esa determinación de hacer las cosas, que tengan esa motivación por aprender, que tengan la curiosidad de aprender y sobre todo también crearemos espacios en el que nosotros como padres y la institución como tal
pueda formarse en una triada. ¿Por qué? Porque es un proceso integral, es un proceso compartido, en el que el beneficiario va a ser los estudiantes, sobre todo. Entonces, con esto terminamos lo que es nuestra escuela para padres con el tema apoyo en rendimiento académico, esperando pues que igual dentro de los comentarios que puedan tener este video podamos ir respondiendo ciertas dudas, ciertas inquietudes. Recordemos también ustedes pueden indicarnos toda la información a través de Educai, todas las dudas específicas que tengan en los casos de ustedes, de sus niños. Y nada, pues recordemos que este es un proceso en conjunto en el que la institución va a formar parte, sí, del proceso académico de sus niños, somos los que formamos a nivel académico, pero también son ustedes como padres quienes dan ese aporte en cuanto a valores, estímulos, salud mental y motivación. Con esto nos despedimos, papitos. Esperemos hayan disfrutado de esta escuela para padres, pueda llegar a todos ustedes y recuerden que va a permanecer aquí en YouTube para que puedan ustedes también visualizarlo luego. Que tengan un buen día, pasen bien.